Bienvenido al programa ¿Qué está sucediendo en la Tierra? Soy vuestro anfitrión Marc Pasio. No se puede subestimar lo crítico que es el paradigma energético para controlar a la gente de este planeta. El paradigma energético inmoral actual que tenemos, nuestra dependencia al crudo, en general es un sistema de control. Esto es esencialmente lo que es. Y la imaginación e innovación humana está siendo esencialmente ahogada a través de la continuación de este paradigma energético y a través de su dependencia. El programa para esta noche, lo que tengo reservado para esta noche es recapitular un poco, específicamente recapitular sobre los conceptos de los que hablé durante el último programa, que fueron la magia y la hechicería, de qué forma estos conceptos nos influyen en nuestras vidas. Quisiera abordar específicamente los conceptos de la magia y la hechicería en cuanto a lo que se refieren a los conceptos del orden y el caos, y los eventos que experimentamos a nuestro alrededor como resultado de estas dos formas de influencias. Así que recapitularemos sobre esto un poco. Pero en mayor parte quiero dedicar esta noche a comenzar a descomponer la idea de las fronteras o las barreras hacia la consciencia, las barreras hacia la autorrealización. ¿Qué es lo que realmente tenemos que superar en nuestro interior a fin de entender quiénes realmente somos? ¿Cuál es verdaderamente nuestro propósito aquí? ¿Qué está realmente tomando lugar a nuestro alrededor y en nuestro interior? Hay barreras específicas que están en su lugar que evitan aquel despertar, que evitan que suceda aquella realización. Quisiera comenzar a ahondar esto, hacer una lista de lo que son y comenzar a descomponerlos. Como ya he declarado, lo que realmente hacemos en este programa es ahondar los factores causantes. Hay mucha gente en el movimiento de la libertad que intentan exponer las maquinaciones políticas que están en su lugar en el mundo, quienes intentan mostrar los eventos, y eso es importante, debe hacerse, ha de hacerse. Pero hay muy poca gente que realmente se adentran en el mismísimo núcleo o la raíz del problema, el ver los factores causantes del por qué lo que estamos experimentando está sucediendo. Esta es la meta aquí. Porque si no nos encontramos en una posición donde entendemos, abordamos y luego nos dirigimos a corregir las cosas que de hecho son responsables de crear los problemas que experimentamos, estaremos impotentes para resolverlos. Así que finalmente sobre esto quiero hablar en este programa. Está guiado hacia las soluciones de los problemas, no solo discutir el problema, o como alguna gente ha dicho, describir la prisión, describir la celda, porque puedes describir la prisión para siempre, pero hasta que no entiendas cómo abrir la cerradura de la jaula en la que estamos todos metidos y salir de ella, no va a ocurrir. Así que finalmente este programa trata sobre esto. Y como hemos dicho en programas previos, la base del factor causante tiene que ver con la habilidad para distinguir entre la verdad y la falsedad. Y esto inmediatamente echará a alguna gente hacia atrás, porque hay mucha gente en este mundo que no acepta o cree que existe tal cosa como la verdad. No creen que existe tal noción. Y hablaré acerca de esto un poco en el programa de hoy, porque esta es la ideología de cómo somos engañados. Finalmente, la razón por la que sufrimos es porque aceptamos la mayor mentira que jamás se pueda ofrecer, y es la mayor mentira que la humanidad ha aceptado, individualmente o como especie. Y es la mismísima idea de que no existe tal cosa como la verdad objetiva y la moralidad o la moral objetiva. Es la ideología, porque me niego a nombrar la filosofía, es la ideología conocida como el solipsismo. Y daré un ejemplo concreto sobre esto hoy. De hecho, voy a halagar a alguien al leer una publicación de Facebook, al que yo había respondido. Voy a mostrar la cruda ignorancia de esta ideología, porque hasta que no decidamos salir de este nivel de ego, de aceptar una ideología
tal como el solipsismo, la humanidad continuará sufriendo y sufriendo duramente. Y no puedo decir que realmente tenga demasiado problema con que esto tome lugar. Estoy casi en paz con el hecho de que así funciona. Porque de muchas maneras siento que esta es la única manera en la que la gente finalmente saldrá de ese nivel de ego y tendencias autodestructivas cuando hayan sufrido lo suficiente. No siento que tenga que ser así, tenga que ser de esta manera. Simplemente siento que es de esta manera. Esto es lo que la gente elige por alguna razón, porque están en tal profundo apego a ideas erróneas, las cuales no están basadas en la realidad en absoluto, no están basadas en la verdad, no están basadas en ningún tipo de bondad, no están basadas en ningún concepto capaz, tan siquiera, capaz de generar orden en el mundo. Y hasta que no entendamos esto y nos dirijamos hacia corregirlo, al pensar diferentemente, veremos los mismos problemas repitiéndose como un ciclo sin fin, una y otra y otra y otra y otra vez. Entraré en esto un poco a medida que me adentro en la recapitulación sobre la magia y la hechicería. En semanas previas también discutimos acerca de los aspectos o componentes, por así decirlo, de la consciencia humana, siendo nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones en el mundo. Tratamos sobre el cerebro humano y lo crítico que es el entendimiento del cerebro humano para lograr entender el por qué ciertos comportamientos se manifiestan en el mundo. Descompusimos los componentes del cerebro, vimos sus funciones. Puedes echar un vistazo a todo esto en programas previos. Todo esto también está abordado en mis presentaciones en mi página web. Otro tema sobre el que hemos entrado en bastante profundidad ha sido las polaridades emocionales. El concepto en general de la polaridad y las polaridades emocionales que generan nuestra realidad. Estas dos polaridades son fuerzas, la fuerza del amor y la fuerza del miedo. El amor siendo la fuerza que expande la consciencia y el miedo siendo la fuerza que busca apagar la consciencia. Así que el amor es la fuerza expansiva y el miedo es la fuerza contráctil. Y vimos cuáles son las manifestaciones, tanto en nuestro interior como en el mundo externo, que es un reflejo de lo que permanece en nuestro interior. Vimos sus manifestaciones, lo que estas dos fuerzas aparentemente opuestas generan. Vimos que la manifestación interna del amor es un estado al que nombré dominio, dueño de uno mismo, soberanía, verdadero amor propio, verdadero respeto propio, estando al cargo del reinado del ser. La única cosa que realmente estamos permitidos controlar y estar a cargo de nuestros propios pensamientos, emociones y acciones en el mundo, y ya está. Cuando realmente nos apropiamos de estas, cuando realmente somos dueños de estas, cuando realmente entendemos cómo funcionan para generar nuestra realidad, esta es la idea conocida como el dominio o la soberanía, ser dueño de uno mismo, no siendo controlado desde afuera, externamente. Cuando el miedo se manifiesta interiormente, esta fuerza genera confusión interna y oposición interna. El ser, el reino del ser es dividido en su propia casa. Así nos encontramos desgarrados desde dentro, somos destrozados desde el interior. El miedo genera confusión interna y oposición interna. Hemos tratado este concepto como la fuerza conocida como Shaitan, que es una palabra hebrea que significa el opositor, el adversario, aquel quien genera oposición y lucha. Es una fuerza, ¿vale? Cuando el amor está presente internamente, genera una manifestación externa, conocida como la libertad. Esto es el por qué la libertad está bajo ataque. Porque la gente colectivamente no está manteniendo esta conciencia de amor y dueño de uno mismo y reinado de uno mismo. Ser el dueño sobre la mente de uno, sobre el corazón de uno y sobre las acciones de uno. La libertad
se está escurriendo en este mundo, lento pero seguro, a no ser que decidamos hacer algo al respecto y reclamar nuestra soberanía, nuestra propia propiedad. Entonces, cuando está presente el miedo en la realidad externa, cuando está presente en nuestra mente, en nuestro corazón y se manifiesta en la realidad externa, experimentamos control impuesto externamente, el cual finalmente conduce al caos, al sufrimiento y a la esclavitud, a cualquier cosa a la que nos referimos como maldad o maligno. El mal. Hay diferentes cosmovisiones añadidas a esto. También las tratamos como una forma desequilibrada de ver el mundo, muy del hemisferio izquierdo, conocido como aleatoriedad, y otra muy desequilibrada hacia el hemisferio derecho, conocida como determinismo. También las descompusimos en programas previos y hablamos hacia dónde conducen estas cosmovisiones. Me refería a ello como al cisma de la mente y al cisma de la cosmovisión. Porque estas ideas, estas ideologías desequilibradas del hemisferio izquierdo y estas ideologías desequilibradas del hemisferio derecho conducen a cosmovisiones que imponen nada más que más sufrimiento. Es un ciclo sin fin de sufrimiento. Y la gente se niega a aceptar, la mayoría de la gente se niega a aceptar que hay alternativas a tales cosmovisiones y que existe tal cosa como la verdad moral. Existe una manera, un camino para salir fuera del sufrimiento autoinfligido. Así que una de estas cosmovisiones desequilibradas verdaderamente serias fue la ideología que tratamos llamada solipsismo. La idea de que no existe la verdad, de que no existen los principios de la ley natural y que esencialmente la percepción es la realidad. Y nada puede estar más lejos de la verdad o de la precisión que esta ideología. Lamentablemente no hay mucho que se pueda hacer para sacar a la gente fuera de esta ideología. Tristemente parece que no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Otra que aquellos que se aferran a una ideología pasan por tal cantidad de sufrimiento que finalmente se descomponen y deciden decir las 3 palabras mágicas. Las 3 palabras, que es el comienzo de todo camino espiritual. Yo estaba equivocado. Este fue el camino que yo tuve que tomar personalmente. Yo elegí y tomé el camino izquierdo, el camino de enorme sufrimiento, hasta que salí fuera de aquella cosmovisión y estado de mente. Y requirió tanto sufrimiento para mí que yo apenas podía moverme. Yo estaba tumbado en una habitación a oscuras, esencialmente haciendo nada. Ese era el nivel de depresión y sufrimiento que yo tuve que alcanzar en mi vida en el pasado, para salir de aquella cosmovisión envenenada. Y cuando lo hice, mi vida cambió tan rápidamente que hizo que mi cabeza diera vueltas hacia mejor. Porque comencé a entender, a entrar en contacto con lo que realmente está tomando lugar tanto dentro de mí como a mi alrededor, y aceptando las realidades que están tomando lugar a mi alrededor, en lugar de pretender que no existen y que es todo solo percepción. Y que pueden ser ignoradas, y que la verdad puede ser ignorada, y que la moral puede ser ignorada, y que nosotros podemos inventárnoslo a medida que avanzamos, dependiendo de nuestros niveles de comodidad y lo que pensamos que es bueno para nosotros frente a lo que está bien. Y hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Quisiera compartir una conversación de Facebook a la que respondí, y la persona estaba discutiendo sobre el gobierno y sobre el control en el mundo y estas cosas. Y yo intervine sobre la idea de que el control externo estará presente con nosotros, aquí en la Tierra, hasta que salgamos de la consciencia de la separación. Hasta que salgamos de la cosmovisión de que para que alguien esencialmente gane y tenga comodidad, otros tienen que perder y sufrir. Hasta que no abandonemos la idea de que está bien que hagamos cosas inmorales a los demás mientras nosotros no estemos sufriendo y nosotros nos beneficiemos por hacerlas,
Mientras estemos en esta mentalidad, nada va a cambiar mucho. De hecho, se pondrá mucho peor. Y ya sabes, expresarlo así se puede ver como condescendiente a la forma en la que otros ven el mundo. Puedes decir lo que quieras. Yo en mi vida he reconocido la verdad de estos principios, estando en efecto como la ley de la gravedad. No importa que te la creas o no, está en efecto. Eso es lo que significa ley. Significa que es un parámetro que está en efecto, que es una condición barrera que no se puede romper o no sería una verdadera ley. Aquí no estoy hablando de la ley, entre comillas, del hombre. Estoy hablando de la ley cósmica, y existe y es real. Y la razón por la que nos encontramos en este lío como especie es porque nos negamos a reconocer y entender y vivir bajo los parámetros de la existencia de la ley natural. Y esencialmente es tan sencillo y puede declararse y ha sido declarado por maestros en una sola frase. La verdad siempre es simple, nunca jamás es compleja. La gente intenta hacer la verdad compleja para oscurecerla y ofuscarla, para crear confusión y duda en la mente de alguien con respecto a los principios de la ley natural o la verdad. Pero la ley que gobierna la creación puede ser esencialmente citada en una frase. Trata a los demás como te gustaría que te hicieran a ti. Esta es la regla de oro. Y ya está, es así de simple. Y como continuamos rompiendo esta ley, continuamos sufriendo hasta que decidamos salir de ese nivel de conciencia. El fin, ¿vale? Es así. No estoy diciendo que es mi creencia que es así. Lo que estoy diciéndole a la gente allá afuera es que si no quieres continuar sufriendo, ese es el camino fuera del sufrimiento, en pocas palabras. Ya está. Y es de esta manera. Esta es la verdad. No es una percepción de la realidad. Esto es la realidad. No sé si lo puedo decir más claramente. Yo no te estoy diciendo que esta sea mi creencia, porque no es mi creencia. Esta es una ley que está en efecto y que resulta que la entiendo y ya está. Así que esta es la respuesta que yo recibí en Facebook de alguien que yo diría es un solipsista, basándome en su respuesta. Y leeré solo algunos fragmentos de esto. Esta persona dijo: la regla de oro es solo una afirmación arbitraria para intentar demostrar algún tipo de verdad moral. Finalmente no hay ninguna verdad moral. No hay ninguna ley en la existencia. Imagínate esto. Ahora, deja que te diga hacia dónde conduce esta ideología, este sistema de creencias, que es lo que es. Este sistema de creencias se conoce como solipsismo y también es conocido como relativismo moral, el cual mencioné en programas previos. Esto crea la noción de que el hombre es el poder supremo del universo, donde podemos inventar nuestra propia verdad. Esencialmente nosotros somos los arbitrarios de la verdad, o Dios. Esto es lo que esta ideología es. Porque si no hay leyes que gobiernan la creación, si no existe la moralidad en verdad, donde no hay tal cosa como la moralidad, y es todo cuestión de percepciones, entonces nosotros llegamos a hacer esencialmente lo que nosotros digamos es correcto o está bien o es moral. Y nosotros somos los que creamos la ley, entre comillas. La ley, entre comillas, del hombre está basada en esta ideología. Por eso es tal el desastre. Porque no somos las autoridades de ningún otro. No somos los arbitrarios de la verdad. No somos los que definen lo que es la moralidad basada en nuestras percepciones y nuestro nivel de comodidad. Ahora bien, donde sí acertó fue en una de sus siguientes declaraciones, que fue: tu percepción de lo que es la moralidad siempre reflejará lo que tu cultura te ha enseñado. Ahora, esta es una verdad, es esencialmente verdad. Las percepciones de la gente de lo que está bien es
en el día moderno, y lo ha sido en el pasado mayormente, determinado por lo que aquellos a su alrededor les han enseñado. Eso es lo que mayormente ha determinado lo que la gente piensa que es correcto y piensa que está mal. Pero lo que yo estoy hablando no es de pensar o creer, estoy hablando de saber, porque uno ha experimentado directamente esta ley. Es como el crío que pone la mano en una placa ardiente. Puedes decirle para siempre a un individuo cuál es la temperatura de algo que aún no han tocado. Nunca realmente sabrán, seguro, hasta que lo hayan experimentado. No conocerán la sensación de quemarse o de tener algo extremadamente caliente o extremadamente frío en contacto sobre la piel. Solo será una creencia o una percepción, pero nunca será de hecho la verdad para aquella persona, hasta que lo haya experimentado de primera mano. Esta es la idea conocida como gnosis, G-N-O-S-I-S. Significa que sabes, es conocimiento que ha sido adquirido de experimentación directa con algo, no de leer sobre ello, no de pensar en ello, no porque te hayan hablado de ello, sino por experimentarlo. Y supongo que si no has pasado por esa experiencia de saber lo que es quemarse, lo que es entender esa ley natural al experimentarla, probablemente es verdad que nadie puede realmente enseñártelo. Y si estás en tal estado mental de que no quieres saber de ello, de que no quieres aprenderlo, de que piensas que no existe porque estás cómodo creyéndote eso, lo más probable es que un montón de sufrimiento se aproxime hacia ti, hasta que finalmente experimentes el resultado de no entender la ley natural y sufras lo suficiente como para salir de aquella condición. Y yo casi pienso que este es el lugar que hemos alcanzado como especie. Y yo tengo esta percepción más y más en el movimiento de la gente, quienes han estudiado esto, quienes han reconocido esto y quienes lo han entendido. Y hay una especie de desesperación, porque ven lo cerrada que están las mentes de los individuos allá afuera en nuestra sociedad y en el mundo. Ven lo cerrado que están sus mentes y sus corazones y lo resistentes que están para entender el funcionamiento de estos principios. Y no te equivoques respecto a esto. No saldremos de este lío a no ser que entendamos cómo funcionan estos principios. Esa es la lección y esa es la manera de salir. No hay ninguna escapatoria, lo he dicho varias veces anteriormente y lo diré muchas más. No hay ninguna escapatoria a la condición a la que hemos llegado. La manera de salir es a través del problema, a través del entendimiento de cómo hemos llegado a este lugar. Esa es la forma de salir. Y esto equivale al entendimiento de los principios de la ley natural y al entendimiento que existe tal cosa como el bien y el mal. Y uno de nuestros trabajos aquí es entender qué es el bien y qué es el mal, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus manifestaciones y elegir el campo moral elevado sobre el campo sencillo inferior. El camino moral superior puede que sea simple, pero no es necesariamente fácil, debido a dónde hemos llegado, debido a la degradación de la consciencia humana. A través del control mental directo sobre la gente, a través de los medios, a través de los alimentos que alimentan sus cuerpos, que podemos llamar comida entre risas, a través de las mentiras que han sido propagadas, a través de los llamados entre risas educación, y a través de las mentiras que han sido propagadas por aquellos que simplemente no saben nada mejor, y luego se lo enseñan a sus jóvenes. Finalmente este individuo dijo: todos viven de acuerdo a su percepción de lo que es moral. Sin ningún tipo de control externo, esta es una receta para el desastre. Pues acertaste en la primera parte, pero fallaste totalmente en lo que dijiste en la segunda. Yo nunca apoyaría
el que todos vivan de acuerdo con sus percepciones de lo que es moral. Yo defiendo que todos vivan de acuerdo con lo que es moral. Gigantesca diferencia entre estas dos cosas. La percepción de lo que es moral puede llegar a tal locura como el nazi durante la Tercera Reich, creyéndose que lo que estaba haciendo en el servicio del régimen nazi estaba moralmente justificable y era correcto. Eso nunca lo hará verdad. Hay una gran diferencia entre lo que la gente piensa que es lo correcto y lo que de hecho está dentro de su derecho a hacer. Por eso se llama derecho, por eso tenemos derechos. Porque el ejercitar un derecho es mantenerse dentro de los derechos morales. No estás haciendo nada malo o inmoral cuando estás ejercitando un derecho. Está presente en el mismo lenguaje, al menos en inglés, right. No es difícil de averiguar. Nosotros tenemos el derecho de hacer aquello que es moralmente correcto y nada más. Esta es la noción que se conoce dentro de las ideologías ocultas como haz la voluntad, será el todo de la ley. Esto se ha pervertido, ¿vale? La gente no entiende esta declaración. Eso significa que no tienes ningún otro derecho más que el hacer lo que está dentro de lo que es moralmente correcto. No significa haz lo que quieras. Cualquiera que te diga que eso es lo que significa esa declaración carecen totalmente del entendimiento de aquella declaración. Ahora, puedes discrepar con la persona que dijo eso, pero si entiendes la filosofía tras esta declaración, lo que está diciendo es: daña a ninguno, haz lo que desees. Mientras no estés haciendo nada que esté fuera de las barreras de los derechos de la ley natural, eso es lo que realmente es la voluntad con la V en mayúsculas, como ya comentamos en el programa anterior. No sé si esto queda claro de la manera en la que lo estoy explicando. Si alguien quiere mayor clarificación, llamad y preguntadme a que hable sobre esto. Pero eso es lo que significa esa declaración y lo que significa esa voluntad en mayúsculas. Es haciendo aquello que está dentro de nuestro derecho para hacer y nada más. Nada fuera de aquellas fronteras, no pisar los derechos naturales de otros. Una vez que haces eso, entonces ya no estás en la voluntad en mayúsculas, has caído en consciencia y estás haciendo la voluntad egoica personal. Y esta es la diferencia que expusimos la semana pasada cuando discutimos los conceptos de magia y hechicería. Es crítico de entender los conceptos de la ley natural cuando discutimos sobre la magia y la hechicería, lo que ello conlleva. Es crítico de entender el concepto de la voluntad, las dos formas de voluntad. La voluntad superior, la cual básicamente hemos atribuido la V en mayúsculas, como lo que la gente hace con el ser superior, dándole una S en mayúsculas, ¿vale? Frente a una letra en minúsculas. Porque el lenguaje que hablamos nos limita de muchas maneras para hablar de la voluntad superior frente a la voluntad egoica. Así que, de la forma que yo lo explico en mis presentaciones y en este programa, lo distingo con una letra en mayúsculas. La voluntad en mayúsculas es la voluntad de la creación y de acuerdo con la ley natural, en armonía con los principios de la ley natural, que crean orden. La voluntad en minúsculas es la voluntad que el hechicero, no la que ejercita el alquimista o el verdadero mago, sino el hechicero ejercita la voluntad en minúsculas, y esta va en contra de los principios de la ley natural. Esta es para las ganancias egoístas, las tendencias egoicas del practicante de esta influencia, de esta ciencia y arte llamado hechicería. Este ser, quien practica este arte, está diciendo: olvídate del mundo de la creación, olvídate de los principios de la ley natural y de los derechos de los demás, que se haga mi voluntad, porque esto es lo único que me importa. Así que para retomar un poco la declaración que hizo este caballero en Facebook, en respuesta a una publicación sobre la que yo comenté,
Su solución era el control externo y declaró, después, que no tenía ningún problema con el gobierno externamente impuesto. No tenía ningún problema con esto. Control externo. Esa es su solución al problema de todos viviendo de acuerdo con sus percepciones sobre lo que es moral y por lo tanto generando mucho caos en el mundo. Que necesitamos control externo para resolver un problema caótico. Esa es la mismísima definición de la hechicería. Y de nuevo, yo también he descrito esto con la metáfora de yo voy a secar aquella ropa mojada al verter más y más agua sobre ella. Espera y verás. Tú espera y verás. Lo conseguiré de esta manera. No te preocupes. Puede que me lleve un poco de tiempo, pero tomaré estos cubos de agua y esta manguera y continuaré empapando aquella ropa y se secarán. Ya lo verás. Eso es exactamente lo que es. Esta persona tiene cero entendimiento sobre cómo funciona la ley natural. Cero. Pero, de muchas maneras, la persona misma no puede ser culpada. Tanta gente ignorante se encuentra en esta sociedad porque han sido enseñadas en ignorancia por aquellos que ya son ignorantes. Es una máquina autopropagada. En esto se ha convertido nuestra realidad, un virus autopropulsado. El ciego y el ineducado, el ignorante, enseñando a la siguiente generación de ciegos e ignorantes. Y es una cosa triste, muy triste. Una vez más, ante el riesgo de sonar condescendiente, no estoy aquí para hacer amigos y no estoy aquí para no ofender las sensibilidades de nadie, ¿vale? Yo estoy aquí para explicar el por qué estamos en el lío en el que nos encontramos. Este es mi trabajo y resulta que entiendo cómo funciona esto. Esta no es una declaración egoica. Hay muchísima gente a lo largo de la historia quienes han entendido cómo funciona esto. Algunos muchísimo más inteligentes y muchísimo mejores seres humanos que yo. Yo no estoy diciendo que lo sepa todo, ni que soy perfecto de ninguna manera, porque créeme, eso estaría muy lejos de la verdad. Lo que sí estoy diciendo es que entiendo los principios generales de cómo entramos en este lío en el que estamos como especie, y también entiendo lo que hará falta para salir de ello. Si bien la gente sigue esto o no, es algo sobre lo que no tengo ningún control. Eso depende de cada individuo, el aprender cómo funciona esto y el decidir si quieren salir de ese estado o no. Y si desean hacerlo, sucederá. Serán capaces de entender las mismas cosas que yo y muchos más han estudiado y han llegado a conocer. Y si utilizan su fuerza de voluntad para lograrlo, pueden sacarse a sí mismos fuera de ese estado de consciencia y convertirse en parte de la verdadera solución al estado de la consciencia del colectivo. Porque así es como el colectivo cambia. El colectivo cambia. La totalidad cambia. Cuando las unidades individuales que componen el colectivo cambian. Ya está. Si queremos cambiar la realidad externa, hemos de cambiarnos a nosotros mismos. Hemos de cambiar la forma en la que pensamos. Hemos de cambiar la forma en la que nos comportamos. Ya está. Es así de simple. ¿Fácil? No. ¿Simple? Sí. Nadie está declarando que esto sea fácil. Yo tuve que decir las palabras estoy equivocado muchas miles de veces y las diré miles más. Pero muchos se encuentran atrapados en el estado donde se niegan a decir estas palabras, se niegan a admitir esto al universo, que aceptaron una mentira, que propagaron una mentira. La desarmonía con la ley natural llega a través de este nivel de ignorancia, y todo lo que genera en el mundo es caos. Esto es crítico de entender. Esto es lo que el hechicero quiere. Los hechiceros, los controladores que tienen muchos conocimientos sobre cómo funcionan las cosas, lo único que quieren es utilizar como ventaja sobre el resto de los seres humanos para obtener ganancias sobre ellos, para obtener ganancias personales y ventajas sobre sus compañeros. Por lo que saben y lo que entienden. Ellos saben
que esta ley existe, son bien conscientes de ello, y la doblan, no la parten, pero la doblan. Porque si tú estás en una posición donde tú entiendes esto y puedes controlar la información y puedes esconder cómo funcionan estos principios, tú puedes conseguir que la gente te obedezca, cumpla tu voluntad, tus deseos, y creerse cualquier tontería y ridiculez que propagues. Y los hechiceros de este mundo son muy adeptos a hacer esto. Ellos entienden cómo funciona esto y son muy buenos en ocultarlo y enseñar a la gente basura, para que nunca entiendan cómo funciona. Y mientras la gente no entienda cómo funcionan estos principios, siempre estarán gobernados por la gente que sí sabe y quienes quieren usar ese conocimiento para gobernar a la demás gente. Hay mucha gente que entiende cómo funcionan estos principios y lo único que quieren es propagarlo a la demás gente, para que los demás dejen de crear su propio sufrimiento autoafligido. Y entonces, a escala masiva, dejen de crear un infierno en la tierra, porque estamos muy bien adentrados en el camino a esa creación, bien adentrados en el camino a crear un infierno total en este planeta, y tenemos una oportunidad única, donde estos principios están siendo abiertamente discutidos y compartidos en una miríada de maneras, y hay una gran cantidad tal de información ahí fuera sobre estos principios, hay tal volumen, tal riqueza de información, que vivimos en un momento único de la historia, donde la ley natural puede ser realmente comprendida y entendida por cualquiera. La información está presente si decidimos alcanzarla y tomarla, si decidimos prestar atención a las fuentes adecuadas de información, a las fuentes correctas, significando moralmente correctas y también significando correctas en cuanto a que entienden la dinámica y pueden explicarlo de forma correcta. Esto existe. La gente puede que no quiera escucharlo, y está bien, pero la verdad existe, y los principios de la ley natural existen, la moralidad existe, se puede saber. Todas estas cosas se pueden saber. Lo que el ego profundamente arraigado es el negarse a aceptar cualquiera de estas cosas que acabo de declarar, el negarse a aceptarlas. Esa es la fuerza satánica en funcionamiento en el mundo. Puedes llamarla como quieras, pero es la fuerza que te divide desde dentro y divide a la gente entre sí, evita que jamás puedan juntarse y ser capaces de vivir en armonía social. Y esta fuerza tiene a la gente, es dueña de la gente, es dueña de sus mentes, porque han sido divulgados basura por los hechiceros de este lugar, basura. Y este es el otro concepto que va junto con esto, mientras termino de hablar sobre la hechicería, la magia, la hechicería. Verás, el mago quiere unir a la gente, el verdadero alquimista, para elevar la consciencia, para ayudar a que la gente entienda la ley natural, para que puedan poner fin a su sufrimiento debido a su ignorancia y su ego, sus fijaciones de malas ideas, que simplemente no pueden admitir que son malas ideas. Prefieren ir a la tumba, prefieren morir antes de admitir que estaban equivocados. Así de profundo es el arraigo del ego de esta fuerza ilusoria satánica que tiene sobre las mentes de la gente de este mundo. Preferirían matarse a sí mismos y a los demás a su alrededor, en lugar de admitir que compré o acepté una mala ideología, acepté una mala noción, una mala idea. No puedo admitirlo, ¿ves? La creencia es una de las fuerzas más poderosas del mundo, no gnosis, pero creencia. La gente quiere agarrarse tan desesperadamente a sus creencias, porque es todo lo que saben, es todo lo que saben, y el quitarles eso es quitarles su propia identidad. Durante la segunda hora hablaremos de las fronteras o las barreras que impiden darse cuenta de la verdadera identidad del ser, no la ilusoria basada en ego y en fijaciones a ideas que son moralmente incorrectas y no están basadas en ningún tipo de verdad, moral u de otra manera.
son malas ideas, ideas equivocadas. Una de las mayores creencias es que la hechicería no existe. Esta es una creencia. Lo que le digo a la gente, quienes se niegan a aceptar la influencia de lo oculto y los principios ocultos es: ¿tú crees que existe tal cosa como la cristiandad radical? Y dirían: sí, creo que existe tal cosa, pero no creo que exista tal cosa como la hechicería y el ocultismo. Pues si un grupo radical de repente se pusiera a disparar en la vecindad de una clínica de abortos y tú recibes un disparo porque resulta que ibas encaminado hacia el banco o el restaurante que se encuentra al lado de aquella clínica, ¿necesitaste creer en su ideología para haber sido influido o afectado por aquel evento? Absolutamente no. Otra gente tiene una ideología y están actuando sobre ella. Creas que exista esto o no, o que piensas que tenga efecto sobre ti, es irrelevante. Existe y puede afectar tu vida. Así que el negarse a incluso creer que estas fuerzas existen es muy predominante. Y esto en sí mismo es ego. Así que esto será todo por la primera hora esta noche y hasta la próxima hora.